¿Qué tal? Nosotros somos alumnos de la Escuela Secundaria Jesús Silva Herzog, ubicada en Culiacán, Sinaloa, México. Mi nombre es Corey y mis compañeros son Ana Teresa Pulido Ávila, Kimberly Yamilet Cárdenas Sauceda, Juan de Dios Queda Valle, María Esther Rosales López y Jesús Gerardo Carlos Ortiz. Y hoy 18 de mayo del año presente estamos con el licenciado Loza Ochoa en nuestro proyecto Desaparecidos en Culiacán desde 1974 a 2017. ¿Usted podría presentarse? Profesor Óscar Loza Ochoa, maestro universitario, jubilado y activista, fundador del movimiento por la presentación de los desaparecidos en nuestro país. ¿Cuándo y en dónde nació? En el ejido de Monteverde de Villa, municipio de Culiacán, en el día 7 de septiembre de 1952. ¿Qué estudios tiene? Economía, la licenciatura de Economía y especialidad en Derechos Humanos. ¿Cómo fue que usted decidió estudiar esa carrera? A finales de los años 60, después de 1968, las ciencias sociales cobraron mucha importancia. Yo iba a estudiar la normal, estaba en una escuela en normal rural, pero fui expulsado en 1969, no por mal alumno, sino por participar en política. Entonces llego a la Universidad Autónoma de Sinaloa y esto era un hervidero de activismo político, y una de las escuelas que tenía mucho prestigio entre los activistas era la Escuela de Economía. Eso me inclinó sobre todo a estudiar Economía. Soy licenciado en Economía, soy activista en Derechos Humanos. Yo debo decirles que en los años 70, cuando yo llego aquí a la universidad y comenzamos la actividad fuerte, hubo muchos presos políticos, y yo fui uno de los que atendió las necesidades que se presentaban de esos compañeros. No la defensa, porque yo no era abogado, pero sí la atención de las cuestiones de salud, los derechos para que sus familiares los visitaran, y una serie de cosas, ¿no? Entonces, allí inicié propiamente mi actividad en favor de los derechos de las personas a quienes violaban esos derechos elementales. ¿En qué ha trabajado? Pues trabajé en el campo de pequeño, ¿no? Profesionalmente, pues de maestro, pero para estudiar yo trabajé, fui ayudante de albañil. ¿Cuántos años tiene laborando en ello? Yo trabajé 43 años como maestro. Yo estoy jubilado a partir del año pasado, ¿no? Pero pasé 43 años en las aulas. ¿Y como activista? Pues ya les comenté, hablemos de 1972 a la fecha. ¿Qué lo motivó a él? 1968 es un parteaguas muy importante en este país, pero les comento incluso poco antes. Yo llegué en el año de 1966 a la Escuela Normal Rural de Jalisco, Nayarit, Jalisco con X. Cuando yo llegué allá, había dos cosas que llamaron la atención. La guerra de Vietnam, después de las tropelías, las infamias que cometió Estados Unidos allá, habían animado a la juventud de todo el mundo a comenzar a trabajar bajo la consigna Yankees Go Home, y Vietnam sí, Estados Unidos no, y bajo esa consigna yo llego a la escuela secundaria de la normal y comenzamos a activar en contra de la guerra de Vietnam. La otra era una situación interna de la escuela. La sociedad de alumnos había sido dominada por la administración de la escuela y por el sindicato, el CENTE de maestros, y comenzó una actividad ahí de recuperar la sociedad de alumnos, en la que yo terminé, por cierto, el tercer año siendo miembro de la mesa directiva, ¿no? Fui secretario de Relaciones Exteriores de esa sociedad. ¿Puede contarme su experiencia trabajando en los derechos humanos?
Sí, primero la defensa de los presos políticos y a partir de 1977 ese nuevo fenómeno que surgió en el país de la desaparición forzada de personas en los años 70 fundamentalmente por motivos políticos. La gente que había participado en 1968 fue reprimida en 1971 de nueva cuenta y después de un congreso en Monterrey, Nuevo León, de 1971, lo que se acordó una división entre los jóvenes, una parte prefirió lo que se llamó la lucha con las armas en la mano, surgieron guerrillas en el país y de ahí, bueno, una de las consecuencias de esa participación fue presos políticos, fue mucha gente que muere, perseguidos, exiliados y también la figura de la desaparición forzada de personas. Yo comienzo a participar de manera fuerte con las madres aquí de Culiacán y a nivel nacional en el año 1977. Cuéntenos sobre la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. Bien, estuvimos en lo que fue el Frente Nacional contra la Represión, que se funda en 1979, pero antes con los comités de madres de diferentes estados de la República. Aquí era un frente estatal contra la represión, pero de alguna manera tienen desgaste algunas organizaciones y en el año de 1983 llega nueva gente a participar en este asunto de los derechos humanos y la lucha por la presentación de los desaparecidos. De esa manera, algunos abogados, incluso del partido oficial, era el caso de Jesús Michel Jacobo, Norma Corona, sin partido, pero una persona liberal, el profesor Rubén Rocha Moya, que fue rector de la universidad, y otras personas más, coincidimos en crear lo que fue esta Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa. Comenzamos a hacer trabajos a partir de junio, julio de 1983. ¿Cuántas personas han sido desaparecidas en Sinaloa desde 1974 hasta la actualidad? Difícil contarlo, pero de los registros que nosotros mantuvimos serían 42 que quedan de esa época de 1975 a 1979. Debo decirles que recuperamos a 7 personas, 4 de Costa Rica aquí, de la ciudad de Costa Rica, y 3 más del pueblo de San Blas, del municipio del Fuerte. Y hemos contabilizado una segunda etapa de 1994 al año de 2003, donde hay 87 personas registradas por nosotros como desaparecidas. Yo estoy convencido que el número de desaparecidos es más. Ya no lo serían por motivos políticos, principalmente, sino por esas nuevas prácticas que van a ejercer tanto autoridades como particulares, porque en todas las 3 etapas ustedes van a ver que no hay personas, exceptuando aquí en Los Moches, solo una excepción, que estén pagando una condena por desaparición forzada de personas. Y una tercera etapa que nosotros hemos mencionado a partir de 2006 a la fecha. La peor etapa ha sido esta. Nosotros tenemos registrados más de 400. La Fiscalía, así se llama ahora lo que era la Procuraduría General de Justicia del Estado, tiene más de 1.600. Pero el número, ese ni la autoridad el número correcto, ni la autoridad lo sabe. Mucho. ¿Cuál fue el gobernador que tuvo más desaparecidos en Sinaloa desde 1974 hasta la actualidad? Diríamos que con Maloba, ¿no? Porque esa es la parte más fuerte que le toca a él de la guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo actúa el gobierno en estos casos? El gobierno actúa muy lento y solo sobre las presiones de los familiares de la sociedad. Por ejemplo, se creó una fiscalía especializada en desaparición de personas desde la época de 1997 a raíz de la desaparición de 3 jóvenes en Las Quintas. Y ahí se mantuvo sobreviviendo, desatendió el caso a final de cuentas y volvió a tomar cuerpo esta fiscalía, sobre todo a partir de 2009, que reinicia fuertemente el movimiento
por la presentación de los desaparecidos. Y esa presión de los familiares ha llevado a que ahora haya una fiscalía especializada en la zona norte del estado, en Los Mochis, y una tercera acá en Mazatlán que atiende todo el sur. Ustedes saben que a partir del 2012 hubo una explosión de desapariciones en la zona norte, sobre todo en los municipios del Fuerte, Choix y el municipio de Sinaloa. ¿Quiénes han desaparecido en Sinaloa? ¿Perdón? ¿Quiénes han desaparecido en Sinaloa? Bueno, principalmente jóvenes. En las tres etapas son fundamentalmente jóvenes. Y en la primera eran la mayor parte activistas, políticos, guerrilleros, una buena parte de ellos, ¿no? Como en todo el país. En la segunda y tercera etapa es gente que, siendo joven, no estaban trabajando precisamente en cuestiones de política. La inmensa mayoría era gente, comerciantes, algunos involucrados, o un buen número de ellos involucrados en actividades de carácter ilícito, y otros más, quizá eso que llamamos testigos involuntarios, de haber visto, escuchado, o de haber estado en el lugar, como dicen los gringos, y en la hora equivocada. ¿Puede decir esas tres etapas? Esas tres etapas son por años. Sí, yo señalé que la primera etapa es de 1975 al 79. Y por cierto, el primer registro que tenemos de una desaparición en Sinaloa es una mujer, la maestra Lourdes Martínez Huerta, que era profesora en la Escuela de Enfermería de la universidad. La segunda etapa es 1994-2003 y una tercera es a partir del 2006 a la fecha. ¿Quiénes los han desaparecido? Bueno, primero fue una actividad que realizaron agentes del Estado. En los años 70 se habló de la Dirección Federal de Seguridad y luego se habló, bueno, de elementos del Ejército, de policías locales, de la Policía Federal. Las distintas corporaciones policiales van a formar un grupo de élite que se llamó la Brigada Blanca. Entonces, esos son los responsables principales de la mayor parte de las desapariciones en los años 70. Pero después están registrados a veces por separado, otras de manera conjunta, las diferentes corporaciones del país y las Fuerzas Armadas también, y obviamente particulares. Hay una mezcla, a veces son dos corporaciones juntas, a veces una sola, a veces particulares, y hay casos como fue el de los muchachos de las quintas aquí, donde actuando la Policía Municipal de Culiacán le entrega particulares a los muchachos. Lo digo porque hubo testigos de eso, pues. Desgraciadamente no hay nadie en la cárcel pagando por ese crimen, pero de manera muy clara sí se estableció que los detiene la Policía Municipal y se los entrega particulares. Se podrán ver ahí de conjunto, y hay otros que por su cuenta lo hacen particulares. Y ahí ¿Cuál como... sería el término más exacto? O sea, ¿son desaparecidos o los desaparecen? Obviamente la acción es de desaparecer, pues, pero a ellos se les llama desaparecidos. Le comentaba yo al maestro que la nueva ley federal sobre desapariciones forzadas hace una diferenciación, pues todavía no, falta todavía que se apruebe en la Cámara de Diputados, pero buscan hacer la diferenciación sobre la desaparición que realicen agentes de gobierno llamándole desaparición forzada de personas, y la otra, una acción de particulares. Yo no entiendo para qué buscan diferenciarlas y al final de cuentas es exactamente la misma consecuencia de que lo hacen particulares. Entonces es desaparición forzada de personas, dicen la que hace el Estado, y la que hace particulares aparte. Yo no le encuentro diferencia, pero la nueva ley lo está estableciendo. ¿Qué organizaciones trabajan con desaparecidos? Hay más de 40 en el país. De alguna manera están identificados en lo que se llama enlaces nacionales. Y
y que ha evolucionado a llamárseles también brigadas nacionales de búsqueda, pero son más de 40 organismos donde la mayoría son de familiares que han constituido familiares que tienen desaparecidos, y por otro lado también como la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, que le dan seguimiento a este tipo de problemas. En el contexto sinaloense se puede hablar sobre escuadrones de la muerte. Aquí se ha mencionado, y ha habido un compañero activista, sobre todo, que ha señalado tal cosa. Desde mi punto de vista, pertenecen más a lo que es una dictadura de carácter militar este tipo de cuerpos. Sucedió en Chile, en la Argentina, lo ha sido en Perú, en América Central, y aquí no ha faltado quien le llame así, pero la verdad es que de manera generalizada no se ha señalado como tal. Aquí, si hablamos de porcentajes, en el caso de estas desapariciones forzadas, ¿quién tiene el mayor porcentaje, el Estado o particulares? Bien, de los registros que nosotros mantenemos, donde los familiares o testigos señalan de manera abierta que fueron algún miembro de corporación policial o Fuerzas Armadas, creo que es aproximadamente entre el 45-47% el porcentaje donde participan algún elemento del Estado en la desaparición de una persona, de manera directa. En lo otro, hay señalamientos de que son particulares, o se ha planteado que participación sin haberse probado fehacientemente de agentes del Estado. ¿Cómo y por qué son importantes los derechos humanos? Creo que sin ellos no puede concebirse una vida civilizada en este mundo. Entre los casos que he escuchado, maestro, pues la gente, ¿qué dicen los familiares? O sea, que fueron levantados por quiénes, o cuál es la versión que más tienen, qué es lo más repetitivo en ellos. Hay casos en que la gente logra ver una patrulla, o en el caso de doña Evaluz, 3 patrullas que van a su barrio, que se llevan a 4 muchachos, que liberan a uno y los otros 3 están desaparecidos, incluido su hijo. Entonces, como fueron agentes, allí hay, no solo de ellas, sino de los vecinos, suficientes testigos para señalar que fueron policías municipales, que hubo patrullas, incluso se dio el número de una de ellas. En el caso de Las Quintas, pues ya lo señalé, que también se habló de patrullas y que hubo testigos. Estoy acordándome ahorita de un caso de enero de 1994 de Cárdenas y apellidaban acá del municipio de Sinaloa, donde fue la policía que hoy llamamos ministerial, en aquel entonces judicial, donde logró establecerse además hasta quién iba al mando de ese operativo, ¿no? En muchos casos hay testigos, pues, ¿no? En otros más la gente calla. Por eso les digo que a veces llegan como rumores nada más de que además de particulares hubo acción también de agentes de alguna corporación policial o armada. ¿Por qué los desaparecerán? Es decir, no sé, yo desconozco, ¿no? Pero en la mayoría de los casos la gente que dice mi hijo era un estudiante, pues no se metía con nadie, era alguien que criticaba, o sea, buscarle pues una posible causa o causas de estas desapariciones. Bien, creo que Julio Cortázar va descrito de manera muy certera cuando habla qué es lo que puede estar atrás de una desaparición, cuando hay una motivación política a partir del Estado. Yo los invitaría a que leyeran una carta que él escribe en París, que la dedica precisamente a los desaparecidos. Y él habla sobre todo del terror que se impone, del miedo que hay que llevar a las víctimas.
Entonces, cuando hay una motivación política, hay un momento en que el Estado utiliza este tipo de acciones que, por cierto, no nacieron ahora ni en los años 70. El primer gran registro de desapariciones está en España durante la Guerra Civil y poco después de la Guerra Civil. Ustedes recuerdan, ordenar una investigación a una distancia tan grande de ahora a los años de la Guerra Civil le costó la carrera como juez a Baltasar Garzón, que fue el que tomó medidas para iniciar una investigación sobre lo que son aproximadamente 165,000 desaparecidos como resultado de la Guerra Civil Española. Pero bueno, Pablo digo, ahí está el registro, y lo está también en la Segunda Guerra Mundial, con una política que va a aplicar Adolf Hitler contra los judíos en primer lugar y luego contra otras personas. Entonces, te digo, lo que está atrás de esto sobre todo es una nueva forma de buscar imponer la voluntad del Estado cuando hay una situación de protesta pública. Pero me pueden reclamar hoy, bueno, pero es que hoy ahora no necesariamente coincide con la situación que se vivía en los años 70, de un cuestionamiento incluso hasta armado contra el Estado, y tendrían razón. Pero cuando una cosa conoce la impunidad, o sea, una práctica de este tipo tan grave, donde no se metió nadie a la cárcel allá en los años 70 por haber cometido este tipo de crimen, así se califica como de lesa humanidad, o sea, gravísimo a nivel internacional, pues es una invitación abierta a seguir haciendo esto. Por eso yo les digo que aun cuando muchas madres digan, mi hijo era un estudiante solo, o mi esposo iba y venía al trabajo, le menciono el caso de una señora que estaba trabajando, creo que en la Pepsi-Cola, es una señora joven de unos 34 años, de una de estas colonias. Lo que no hizo su mamá, iba al trabajo, ni andaba, parece que era madre soltera, pero dice, ni andaba de novia con un narcotraficante, ni andaba, o sea, una simple empleada de una empresa. Y ahí uno dice, mucha gente puede no andar en ninguna cosa ilícita, pero puede ser testigo involuntario de cualquier cosa. Y les menciono otro caso en lo que yo siento que así es también. Está Rosita Ansúrez, la hija de un agente de tránsito, ya está jubilado el señor, que desapareció hace ya 2 años. Ella era una contadora pública y ella trabajaba en un despacho contable que llevaba la administración contable de varios negocios. Pero aquí yo les diría, habría una explicación ya más cercana. Quizá algunos de esos negocios hayan tenido que ver con lavado de dinero. No que ella tuviera que ver con lavado de dinero, me explico, ella era una empleada de un despacho contable. Pero vayan ustedes a saber, dentro de eso, si consideraron, quienes estén atrás de esas cosas, si esta muchacha había logrado darse cuenta de algo claro en el lavado de dinero. Lo cierto es que ella desaparece y desaparece su automóvil también, cuando ella va de una empresa a otra de esas que en la que estaba trabajando en la administración contable. Y esta otra muchacha, le decía yo, pues se iba a su trabajo. ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? ¿O qué creyeron otros que había visto o había escuchado, que había presenciado? ¿Quién sabe? De esos tenemos muchísimos casos. Y hay otros en los que sus mamás o sus hermanas sí nos dicen. Hay una señora que dice, mi hijo era un sicario. Pero lo que ustedes, o era un puntero, o era esto. Sí, hay quienes lo dicen también, porque nosotros le decimos, nosotros no condenamos en este movimiento por la búsqueda de los desaparecidos a que se haya dedicado. Para nosotros es una víctima de la desaparición a partir de que ya no supo la familia dónde estaba.
En todo caso, quien tiene que juzgar si se encontrara vivo, pues es la autoridad, si tuviera que comparecer ante ella. Pues para nosotros es una víctima y lo otro puede servir para la autoridad para que investigue, pero nosotros no vamos a calificar si eran buenos o malos. ¿Me explico? Son víctimas de un delito y en eso nos concentramos. ¿Para qué los desaparecerán? No sé si hay trata de personas, ¿qué más podrá haber? También es otro fenómeno. Querétaro es el estado o de los estados que más se han caracterizado porque niñas desde 11 a los 17 años, desde 11 a los 17 años, es la mayoría, la inmensa mayoría de niñas que las están privando de su libertad para dedicarlas a la trata de blancas, como le llaman, meterlas a la prostitución. Pues. Nos comentaban en un encuentro nacional, un organismo de ahí del estado de Querétaro, que habían logrado el rescate de una niña. Fíjense las circunstancias en que lo hacen. 14 años tenía, se la habían llevado a Chiapas, y cuando llega la policía federal, logra entrar a la casa de seguridad donde tenían a otras niñas. Decían que lo que tenían planeado era que al día siguiente pasarían a Guatemala con ellas. Imagínense si eso hubiera sucedido. ¿Para dónde las llevarían? No sé. Pero por fortuna lograron rescatar a esa muchachita y a otras. El shock en el que entró, yo me lo explico de manera natural, la niña no quiso hablar de nada más. O sea, estaba muy dolida moralmente, de tal manera que pues tampoco aportó datos para que pudieran continuar en la búsqueda de ese tipo de bandas. No sé si las otras muchachitas hayan hablado algo, pero así de difícil es la situación. Y aquí, hay personas que se les acercan a ustedes, hacen denuncias. ¿Cómo es que llegan esos casos con la comisión? Hay personas, familiares que van directamente, van algunas el mismo día en que desaparecen, hay otras que van a los 2 meses, hay algunas que tardan años. Ustedes deben de buscar explicarse en qué situación tan vulnerable queda la familia, a tal grado que el silencio, el miedo les impone un silencio. Eso es de las cosas que habla también Julio Cortázar. Si a alguien le matan a una persona, pues le va a doler mucho y la va a llorar y la va a llevar a sepultar, le va a llevar flores, va a tardar un tiempo en lo que se llama el duelo, en el que la gente pues llora a sus muertos y poco a poco se va haciendo la idea de que pues eso ya sucedió y asume al final de cuentas eso, pero la desaparición forzada es otra cosa. La gente no sabe si vive o está muerto el familiar. Y si está vivo no sabe qué cosas esté sufriendo. Si le dan comida, si toma agua, cómo lo están tratando. Y si está muerto, ¿dónde queda? O sea, esa incertidumbre le impone además el silencio por años a mucha gente. Les menciono un caso. Hay una señora en Abulato que nos llegó hace 2 años a decirnos que en el año de 1977-78 había desaparecido un hermano que no lo teníamos registrado y nos lo está presentando ahora. O sea, vean todos los años que duró el 77 hasta el 2015. Eso es lo que impone en algunos casos extremos este miedo de la desaparición. Y debo decirles también para reconocer a las mujeres, la inmensa mayoría de las personas que denuncian y que de manera permanente reclaman que se encuentren los desaparecidos, son mujeres. Son sus madres fundamentalmente, o son sus esposas, o son las hijas. O son mujeres. Las que desaparecen. No, son mujeres fundamentalmente las que reclaman, las que andan de activistas. Son menos los hombres. ¿Qué hace Voces Unidas? Voces Unidas por la Vida se fundó en el 2009.
ese año, bueno, el año anterior, 2008, en enero, desaparecen a José Luis Ramírez aquí en Prados del Sur, por Obregón y hacia la costerita. Al siguiente año, bueno, desaparecieron algunos ese año, de los que me estoy acordando. El 2009, el día 4 de julio, desaparecen a Miguel Ángel Rojo Medina, la hermana de él, Alma Rosa, que es la que hoy encabeza el grupo de Voces Unidas por la Vida, se presentó allí yo era regidor del ayuntamiento en ese momento, y pues estaba José Luis Ramírez, ya con ella, otra señora a la que le habían matado un hijo en un taller, Alma Trinidad, se llama la señora, que también andaba exigiendo el esclarecimiento del caso de su hijo. En un taller mataron a varios allí, muchos eran personas que iban a recoger un auto que habían llevado a carrocear y a pintarlo. Fue el caso del muchachito este. Y había otras personas que reclamaban también la presentación de los desaparecidos. Allí en el ayuntamiento, en la sala que teníamos auxiliar para regidores, nos reunimos cada martes de semana, y ahí constituimos lo que se llaman Voces Unidas por la Vida. Desde entonces, del 2009 hasta la fecha, está funcionando. De alguna manera sustituyó a lo que fue el Comité de Madres con Hijos Desaparecidos, que venía desde los 70s, y bueno, de manera natural la vida cobra factura. Se nos han muerto la mayoría de las señoras ya por la edad. Las que quedan todavía vivas, pues son personas muy grandes ya, muy mayores, no se pueden mover. Diga 2 casos que le han impactado. De entrada todo, ¿no? Pero hablando de desapariciones forzadas o en general de derechos humanos. En desapariciones forzadas, pues mencionaría el caso de Las Quintas, y pues que son tantos, ¿no? Y también mencionaría el caso de José Luis Ramírez, porque ahí se dieron circunstancias muy especiales. ¿Qué nos puede decir sobre la muerte de Javier Valdés? Bien, de esta semana fue terrible, ¿no? El día 10, el Día de las Madres, mataron a una activista de las señoras que andan buscando a sus hijos en Tamaulipas, Miriam Elizabeth Rodríguez. Ella ya había encontrado a su hija en una fosa clandestina, pero ella siguió activando y vivía en un pueblo que ustedes oyeron mentar, porque de ahí se encontraron a más de 70 personas inmigrantes que habían matado en San Fernando. Y el día 12, o sea, apenas 2 días después, asesinan a Miguel Ángel Sánchez Morán en Mazatlán. Él era una persona cercana a nosotros, o sea, siempre nos apoyó, y fue un abogado no solamente destacado, fue secretario del ayuntamiento en Mazatlán y fue presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa. Había sido vicepresidente. Pero eso impactó mucho en el estado de Sinaloa. Y viene, espero que se haya cerrado el círculo, con la muerte de una persona que, habiendo mantenido cercanía física también con este movimiento de las madres con hijos desaparecidos, que fue activista en su época de juventud también, y bueno, ahora con la pluma y con la escritura de sus libros había atendido algunos temas que tienen que ver con la violencia en estos días. Javier, ustedes han visto todo lo que ha impactado. Yo no logro todavía asimilar lo que me dice un compañero. Me dice que podemos hablar ya de un antes de la muerte de Javier y de un después. Y bueno, están llegando algunos elementos, están produciendo que quizá pueda llevarnos a concluir una cosa de esa. ¿Por qué razón?
Hubo manifestación al día siguiente, el día 16 de mayo, en Los Mochis, en Guasave, en Guamuchil. La de Culiacán fue particularmente no solo grande el número, sino además hasta en términos muy duros contra el gobernador, porque se dio él a un diálogo y yo creo que ya han de haber visto en el Facebook ahí algunos de los discursos, particularmente el de Alonso. Es un agricultor que los términos a los que se dirige el gobernador fueron muy fuertes. Yo entendí fuertes a los de periodistas, pero imaginen que llegan a decirle o es cómplice o hay estupidez, le dicen. Entonces son términos muy fuertes, ¿no? Entonces, y luego estuvo la manifestación de Mazatlán, pero ustedes saben que hubo en Jalisco, en Quintana Roo, en la Ciudad de México, en el estado de Guerrero, pero que aparte medios como CNN, la BBC de Londres, el RT de Rusia, el Le Monde de París, en el Perú, o sea, prácticamente en todo el mundo sale esto. El Parlamento Europeo se pronuncia por el esclarecimiento, toma una medida y anuncia que se va a esclarecer el caso y que va a haber protección a los periodistas. O sea, esto ha obligado a tener que al menos comprometerse en el discurso de que va a intentar pararse esta situación. Entonces, yo creo que más allá de lo que hasta ahorita valoramos, es muy probable que sea el significado de la muerte de Javier. Y yo digo, muy lamentable, es una gran pérdida, pero quizá él estaría de acuerdo con ellos. Si esto obliga al Estado mexicano a tomar medidas en serio para parar la muerte de activistas en derechos humanos y también de periodistas, habremos concluido que no fue en vano la muerte, el sacrificio de Javier Ortega. ¿Qué hipótesis se han manejado? Pues el fiscal habla de dos, ¿no? Lo del robo del carro, que nadie lo cree, y la otra, sus actividades como periodista. Esas son las que dijo el fiscal el día de ayer. Y yo, ¿por qué le digo que no creemos en lo del robo del auto? Una, pues fueron 12 balazos los que le dieron. El que roba un carro no va a asegurar que muera al que le roba, sino sencillamente que le ceda el carro. Y pues algún balazo pues no sería suficiente, porque cualquiera de nosotros, y Javier también, si le hubieran mostrado la pistola, pues suelta las llaves. ¿Por qué 12 balazos? Y la mayoría en la cabeza, o sea, asegurarse que muera. En un robo de auto, pues no es lo más lógico. Pudiera darse, pero creo que lo esencial en lo que todo el mundo está pensando es en la actividad que él, su pluma, lo que pudo afectar. Aquí el propio fiscal señala que no tenía conocimiento de que haya habido amenaza, pero en el acto que hubo en la Ciudad de México ante la PGR, la dirigente del Sindicato de Trabajadores de la jornada en la que él era corresponsal, señala que hace 15 días él estuvo en la Ciudad de México y que les habló de que había recibido amenazas. Tomémoslas por cierto. Yo miré el día 16 allí en la Procuraduría, el mismo día 15, miré al director de Río 12, a Ismael Bojorques, y él no mencionó que hubiera habido las amenazas. A lo mejor andaba impactado, pues apenas tenía 2 horas de muerto Javier. ¿A quiénes se acusó más de desaparecer a militares, policías o narcos? Pues yo creo que los últimos, los narcos, tendrían nominalmente el mayor porcentaje con respecto a los otros. Hemos llegado al final de la entrevista. ¿Desea hacer otra aportación? Sí, a mí me da mucha pena hablar con jóvenes de un tema de este,
porque vive en un entorno muy triste, muy complicado, y en el que habrá que aceptarlo. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de la práctica de la desaparición forzada. Yo he venido insistiendo mucho, de alguna manera me alegra coincidir con Sergio Aguayo, que el día de ayer escribe ahí al respecto y señala que lo único que puede detener a esto es movilizarse y organizarse. Yo estoy mañana en Mazatlán. Están convocando ahí comerciantes, hoteleros, maestros, etcétera, para reflexionar qué es lo que se tiene que hacer. Y yo quiero decirles a ustedes, también hace algunas semanas le planteé al gobernador y él me remite con el secretario de Educación Pública, porque le dije lo siguiente: fue antes de la muerte de Sánchez Morán y de Miriam y de Javier, que la situación había llegado a tal grado que tenía el Estado no solamente que aceptar frente a la sociedad todos los problemas que hay. Si ustedes ven, el gobernador hasta la fecha dice que no está rebasado la autoridad, y que lo que se trataba era de buscar hacer una convocatoria lo más amplia posible a toda la sociedad, pero por instituciones que no tuvieran el desgaste que tiene la Procuraduría, bueno, la Fiscalía se llama ahora, que tiene el propio Poder Ejecutivo, que lo pudieran hacer la Secretaría de Educación Pública y Cultura, que lo hicieran las universidades públicas de este estado, y que la convocatoria fuera lo más amplia, que fuera lo suficientemente maduros para escuchar todas las críticas que hubiera y también de atender las propuestas que hubiera de cómo enfrentar este problema de la violencia. O sea, que no haya una sola escuela, un solo rincón en el estado en que no entremos a ver esta situación. Si usted me dice, lo peor para ustedes como juventud sería no verle salida a este asunto, la tienen. Hay otras experiencias, yo mencionaría dos: Palermo en Italia. Sería bueno que también entrar a investigar qué pasó en Palermo luego de que la propia sociedad y desde la alcaldía se propone modificar la situación que se vive allí. Y la otra es Medellín, Colombia. Hay un profe de matemáticas allí, Sergio Fajardo. Lean esa experiencia. O sea, se logra movilizar a la sociedad y se logra ganar no solamente espacios públicos, esos bibliotecas, los lugares donde se hace deporte, cines, etcétera, pero a partir de una actitud diferente de la sociedad, de no callar y de enfrentar. Javier hablaba mucho de no al silencio. Bueno, pues esto es parte de lo que se tiene que hacer. Y para que se vea que sí son exitosos los lugares donde ha habido esa participación social de la que habla Sergio Aguayo, pues vean esos proyectos que hubo en Medellín, Colombia, con el matemático Sergio Fajardo, y el de allá de Palermo, en Italia. Podemos hacer mucho, créanme, y yo no quiero imaginarme que ustedes puedan vivir todavía los muchos años que les quedan de juventud y llegar a la vida madura en una situación peor que esta. A mí, como miembro de esa generación de los años 60, me da mucha pena que estemos entregando un país en condiciones tan deplorables. Mucha tristeza me da. ¿Tienen otra pregunta? Sí, así para generalizar ya. Sí. ¿Quién o quiénes son los responsables de que haya desaparecido en Sinaloa? Bien, yo creo que aquí se ha consultado lo que les dije en un principio. En un principio fue el Estado, la autoridad, pero en la medida en que esto se convirtió en una actividad impune, pues sencillamente también los particulares lo han estado haciendo. Yo escribo una columna cada semana y termino señalando que de eso es lo que escribía Javier. Finalmente escribía de las víctimas precisamente de la violencia,
y que escribía también de los sicarios, de los punteros, de la gente que anda en el narcotráfico. Y refiriéndome a esos de las últimas eslabones de la cadena del narcotráfico, decía que a final de cuentas son también víctimas de un estado de cosas. Para no ponerle, es que el Quirino es el responsable. No, es que es todo un sistema. Vean nuestro estilo de vida. Ese es todo lo que es sistema de cosas. No solamente es nuestro tejido social que ya se ha dañado mucho. Vean ustedes muchas empresas, lo podrán negar muchos o pocos, pero no hay un solo renglón de la economía nacional en el que no haya inversión de capitales sucios. No hay uno solo. Ni el comercio, ni la industria, la banca menos. Y con esto del dinero electrónico que ustedes pueden operar, no solo en las bolsas de valores, sino en cualquier banco, miles de millones de dólares pueden circular a través de los nuevos sistemas financieros y se lavan. Los escándalos que aparecen allí de vez en cuando son solamente una puntita. Y debo decirles, o sea, todo esto por encima hay un estado de cosas y en eso, bueno, hasta no me hay que ponerle los banqueros. Aquí en Sinaloa cerraron algunos bancos en los últimos años del HSBC, deben acordarse. Les menciono de una queja que nos llegó nada más y luego les digo las denuncias que recibieron a nivel internacional. Aquí a un lado de las 7 Gotas hay unas casitas, una colonia allí pegada al cerro, no recuerdo cómo se llama, pero todos los vecinos de esa colonia, y nos dijeron que también de otras allí aledañas, anduvo un tipo por ahí diciéndoles que les daría 200 pesos porque a nombre de ellos, de cada uno de los colonos, abrieran una cuenta en la sucursal del HSBC que estaba en la Chapultepec. 200 pesos les daban porque él traía una pierna fracturada y decía que le iban a mandar dinero de Estados Unidos para curarse y que él no tenía cómo abrirla. Y bueno, gente sin empleo, muchos de ellos fueron. Y lo que la gente nos dijeron es que habían ido a la sucursal y que había un funcionario especial para atenderlos. O sea, no tenían que hacer cola como hace uno cuando va al banco a cambiar un cheque o a ahorrar o a sacar de la caja de ahorro. Entonces, sencillamente nos atendían a todos. ¿Por qué se dieron cuenta después de que no estaba bien eso? Porque de repente, un año o 2 años después, les llega de Hacienda un citatorio donde les dice que no habían pagado impuestos por el dinero que había entrado a las cuentas de cada uno de ellos, que para algunos eran 200,000 pesos, en otros eran 800,000, en otros era 1,5 millones y creo que hasta 1,800,000. Y uno dice, el tipo supuestamente no podía abrir una cuenta. ¿Y cómo lo retiraron? No ocuparon, o sea, lo ocuparon para abrir una cuenta y desparramar ese lavadero de dinero que se mandaba desde Estados Unidos en cientos de personas de aquí de la localidad. Pero para retirarlos no los ocupó, nada más para abrir la cuenta. Es la manera en que ellos pretenden engañar Hacienda. Y les cobraban a las pobres gentes esas. Lo que nosotros hicimos fue acompañarlas ante la Procuraduría para que presentaran una denuncia, porque ¿de dónde iban a pagar impuestos a esta gente? Una, que no habían hecho provecho de ese tipo de dinero, y la otra es que no tienen en qué caerse muertos. Esa es una. Ahora, la acusación al HSBC es que tan solo desde la ciudad de Culiacán, en una temporada, habían mandado una sucursal de Nueva York. Miles de millones de dólares. De aquí para allá. Y ustedes saben, el escándalo fue mayor porque no solo de Culiacán se mandó, sino de diferentes partes del país y de otras partes del continente.
El Tesoro de los Estados Unidos llegó a decir que el HSBC había obtenido unas ganancias, a lo mejor no estoy en el número exacto, pero le pongo un número que era, creo que eran 14,000 millones de dólares. Y aceptó el Tesoro de Estados Unidos que no les iba a hacer la acusación como lo hacen contra otros lavadores de dinero, porque temían, háganme ustedes el favor, temían de que la Bolsa de Valores de Nueva York pegara un susto a nivel internacional. Pues para que no fuera eso, solo le impusieron una multa al HSBC de menos de la tercera parte de los 14,000 millones de dólares. Y uno dice, bueno, creo que eran 6,000, no, creo que eran como 6,000 millones. Pero ¿cuántos sobran? 8,000, ¿verdad? ¿Es buen negocio o no? 8,000 millones de dólares. O sea, no metieron a la cárcel a nadie, fue una multa. Por esa cantidad que no están en la cárcel aquí, gente que por robar 150 pesos o 500. O sea, vean cómo cuando los intereses son grandes, ese es el estado de cosas. En los bancos se lava y miles de millones de dólares, cientos de miles de millones, y no pagan nada. Por digo, si tienen rostro, los banqueros tienen mucha responsabilidad y los políticos tienen responsabilidad. Los que se hacen ricos ahí, los que son cómplices, los que no actúan para terminar con esto. Pero sí les digo una cosa, no es un asunto del país, es un asunto mayor. Y nomás les digo una cosa, con ello concluyo. Todo esto de la violencia es un negocio. ¿Se acuerdan ustedes que hace unos días, la semana pasada creo que fue, uno de nuestros diputados federales propuso armar a la gente como una solución ante el problema de la violencia? Y yo dije, la peor propuesta que he escuchado con respecto a esta situación. Las armas es un negocio. Todo es un negocio. ¿Cuánto hemos despilfarrado? O sea, son ríos de dinero invertidos en el asunto de la violencia. Y armamos a nuestros policías. Y esto es lo mismo que entre los países. Arman ustedes con armas mejores a las policías y a poco la otra parte no puede armarse mejor. Esta es una espiral que no termina. O sea, no es un problema de armas, pues, pero las armas son un negocio. ¿No le han planteado varios países latinoamericanos a Estados Unidos que no venda armas, que las detenga ahí en la frontera? ¿Por qué no las detiene? ¿Por qué no se compromete Estados Unidos a eso? Porque es un negocio. Le vende a los gobiernos y le vende a la otra parte también. Y a mí lo que me da miedo es que las armas que ya tienen ya no son las AK y las R-15. No. Hay calibre 50. Terrible eso. Y seguir proponiendo que el problema, que la solución del problema son las armas, la locura. Son de las cosas que hay que exigir que se paren. No a las armas. Sí, tiene otra pregunta. ¿Cómo es el Sí, ¿cómo es el modus? ¿Cómo es el modus operandi? Operandi. Operandi. ¿De quiénes? De los cuando desaparecen. Bueno, ahí hay dos cosas importantes. Una, quienes desaparecen a personas deben tener, no solamente, bueno, los autos son robados normalmente, ¿no? Pero deben de tener una infraestructura que les permite privar de la libertad a una persona y poder ponerla a buen resguardo en alguna parte. Y puede ser aquí en el interior de la ciudad o puede ser fuera de la ciudad. Recuerdan que hace algunas 3 o 4 semanas en la parte sur de la ciudad, por ahí cerca de la Costerita creo que fue, había una casa donde tenían a 4 muchachos.
los vecinos denunciaron que se oían gritos, va la policía, y era una casa de seguridad donde tenían a 4 privados de la libertad y diríamos a 4 que estaban desaparecidos, que no se habían denunciado. Entonces, deben tener capacidad para, o rentan, para que hacer una casa rentada, o rentan, no tienen casas propias, pero tienen donde operar con casas de seguridad. Y deben de tener, además, en no pocos casos, la connivencia se llama o aquiescencia, es decir, que la autoridad cierre un ojo o cierre los dos cuando se dan este tipo de cosas, porque ni por casualidad llegan a chocar cuando llegan con algún retén, con algún operativo de la policía, pues. No conocemos eso. Lo que sabemos es que hay gente que la pueden levantar, como se dice, aquí en Culiacán, y con el tiempo puede aparecer muerta en el estado de Durango o en el estado de Nuevo León. En ese ejemplo sí. Incluso en el estado de Nuevo León pueden desaparecer y aparecen aquí. Fue entregado un muchacho precisamente a su papá el año pasado, que había aparecido muerto aquí en el norte del estado y había sido levantado allá en el estado de Nuevo León. ¿Cuál es esa posibilidad de que puedan cruzar casetas de cobro, que puedan caminar tantos kilómetros donde hay retenes y no los hayan descubierto? O sea, son de las cosas increíbles, pero que están sucediendo. ¿Se puede hablar de un genocidio en México? No se ha hablado aún de eso, pero bien puede plantearse en un momento determinado que pueda tener ese carácter, una denuncia. Por lo pronto les diría, hay una periodista que está haciendo un trabajo sobre las desapariciones desde los años 70 hasta la fecha, y ella dice que los daños causados por la autoridad federal en el estado de Sinaloa han sido tan graves que el estado de Sinaloa debiera demandar al estado mexicano, al gobierno federal, para que lo indemnice por tantos daños cometidos en el estado de Sinaloa. Y se refiere no solo a las desapariciones, porque aquí hay hasta pueblos desaparecidos. En los años 70, si ustedes comparan el censo de población de 1980 con el de 1970, resulta que en vez de crecer el número de poblaciones en el estado de Sinaloa, disminuyó. Y no creo que disminuyeron 20 o 50, casi 2.000 poblaciones. Acuérdense que hubo la operación Congo. Entonces muchos pueblos de la Sierra de Sinaloa desaparecieron. ¿Hacia dónde fue la gente? Pues aquí está la colonia Revolución, y está el Parque de la Zapata, y está la Guadalupe Victoria, está las Siete Gotas, y hay muchas colonias más donde vinieron a resultar aquí. En Guamúchil hay otras y en Guasave también, a consecuencia de eso. Pues muchas gracias, profe. Ándale, para eso.